limón y sin sal. Lo que le hago es una cucharadita de aceite de oliva. Así lo mando. Y más que suficiente. Obviamente que la gente que come así, pues a las 2 semanas me dice y traigo una digestión perfecta. Claro. Y me siento con energía. Claro. No producimos tóxico, fermentaciones, no hay venenos. Estamos alimentando correctamente a las células, porque todo lo que estamos comiendo está llegándole la glucosa a las células para que se alimenten, y las que están deterioradas pues empiezan a tener un proyecto, ¿verdad?, de sanación, porque está llegando los nutrientes completamente y no estamos comprometiendo ni la digestión ni el sistema inmune. Porque al final el sistema inmune va a tener que sacar todos esos tóxicos, ¿verdad?, tratarlos de alguna manera para sacarlos del organismo. Bien. Vamos a hacer algunas acepciones. Aunque tomar nueces o queso, fíjense, con frutas ácidas, no es una combinación ideal, podemos hacer una excepción a la regla anterior, en el caso de estos dos alimentos, nueces o queso con frutas ácidas. Tanto las nueces como el queso contienen considerable cantidad de aceite y de grasa, o de crema, y por ello son casi las únicas excepciones a la regla de que cuando ácidos y proteínas se consumen juntos, producen sustancias putrefactas. Entonces, esta es una excepción de la regla, que lo deben de tomar en cuenta cuando hagan sus planes de alimentación. Porque pues esto va a ayudar, ¿verdad?, que dentro del plan sea un poco más amplia esta combinación. Estos alimentos no se descomponen tan rápidamente como otros de tipo proteico, cuando no son digeridos de inmediato. Además, los ácidos no demoran la digestión de las nueces o del queso, ya que estos contienen grasa en cantidad suficiente como para detener la secreción gástrica por un tiempo más largo del efecto de los ácidos. Bien, ¿alguna pregunta o observación? Porque vamos a seguir la combinación de grasas con proteínas. Nos comenta Marisela, el vinagre también se considera ácido porque comúnmente se le agrega a ensaladas. Sí, también. Sí, también el vinagre. El vinagre también que se le pone a las ensaladas se considera ácido. De hecho, pues prueben tantito vinagre y se van a dar cuenta, ¿verdad? El sabor. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Bien. En el anterior bloque, donde parece que una persona de Uruguay estaba diciendo que, por lo que dice, pensamos que es nutrióloga, licenciada en nutrición. Estoy pues felicitando a esta persona, qué bueno que al ser licenciada en nutrición se dio oportunidad de conocer un poco más alternativas, ¿verdad?, que a lo mejor están fuera de la formación, pero que ayudan a complementar la formación en una forma integral y sobre todo saludable. Qué bueno, yo los felicito, que sean cada vez más casos para que esto vaya a mejorarnos. Ok, ahora, ya se darán cuenta ahorita que, bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos el seminario del genotipo que alguna vez les dije, yo no sé por qué esto le llaman dieta, ¿verdad? Porque en realidad pues no era de nada más dime qué alimentos sí, qué alimentos no, vete a tu casa y ahí nos vemos. No. Hasta las dietas del grupo sanguíneo se manejaba así. Claro, estamos hablando ya de 15 años, 16 años, Pues simplemente uno agarraba su listado, a ver, soy del grupo O, soy del grupo A, soy del grupo AB, soy del grupo B, y pues estos son los buenos, estos son los malos, en pocas palabras, y ya. Y ya era aparentemente simple, ¿no? Ahora no. Ahora, como se dan cuenta, es para poder hacer un buen plan de alimentación, es un estudio completo de los genes, un estudio completo de las características de la persona, y aún vamos más, ¿verdad?, a hablar un poco ya de las enzimas, de las cuestiones químicas, y en función de eso, bueno, pues se arma el plan. Por eso, todo digamos que seminario del genotipo,
que ya abarca hasta sustancias sintéticas, que son los nutrientes, y que ahorita estamos hablando de combinaciones, ha ido ampliándose y cada vez pues obviamente se va a ampliar más, porque pues, ustedes sabemos que con los genes podemos modificar cualquier parte de función del organismo hasta reestructurar. Entonces, por el grado de complejidad que tienen, pues nosotros necesitamos estudiarlos lo más a fondo posible, de acuerdo a nuestras capacidades, e irlos interpretando en forma práctica. Quiero hacer este paréntesis, porque parecería que decir, bueno, pues es que nunca voy a acabar, ¿verdad? Los genes sale y sale, y ahora son las enzimas, y ahora sigue, ¿qué más sigue? Bueno, pues más, sigue más lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo que ustedes entren. De hecho, nosotros tendríamos que formar una forma integral, completa, desde lo emocional, no sé, desde cosas hasta que no se ven, hasta los átomos que tenemos en cada célula. Pero lo que yo siempre he dicho, podemos tener mucha información, mucha formación, pero siempre apliquen la práctica, muy práctica, ¿verdad? Es decir, bueno, a ver, ¿cómo hago con las grasas, las proteínas? ¿Cómo hago con los genes? ¿Cómo hago con esto? ¿El paciente cómo responde? Ustedes tienen la base, el conocimiento, y háganlo práctico para que se pueda traducir en una forma sencilla, en una forma no digamos, de choque con el paciente. No podemos llegar y decir, mira, de acuerdo a tu genotipo son estos, de acuerdo a la combinación es esto, y si no haces eso, pues no vas a servir o no va a funcionar. No, simplemente de una manera amable, ¿verdad? Con el conocimiento que se tenga, se le pone de la manera más fácil para que él lo pueda hacer y pueda tener los resultados correctos. Este conocimiento que nosotros estamos transmitiendo es para que ustedes tengan la base y que lo puedan interpretar de acuerdo a su entorno, a su país, a sus alimentos, a sus gustos. En función de eso van a tener el éxito. Siempre está en función de eso. Ahora, yo siempre ando con la regla, o aplicando la regla 80-20 de Pareto, ¿verdad? 80% genotipo, 80% también buenas combinaciones. Nunca lo podemos ser extremista al 100%. Porque si no, pues en ese momento los pacientes truenan, nosotros mismos no nos sentimos pues, satisfechos con los resultados que vamos teniendo. Entonces, con 80-20, miren, con que el 80% esté bien, ya el otro 20% el organismo que ha aguantado hasta un 40-60, ¿verdad? Pues en 80-20, no hombre, brinca de gusto. Ahora, si está muy comprometido, muy enfermo el paciente, ¿verdad? En las últimas, bueno, pues ahí sí hay que ser un poquito más 90-10, ¿verdad? Pero siempre dejarle un 10 para que se sienta libre, para un gustito, etcétera, ¿no? Nunca poner una camisa de fuerza. Bien, vamos a hablar de la combinación de grasas con proteínas. Se ha demostrado que la grasa ejerce una marcada influencia inhibidora sobre la secreción del jugo gástrico. La presencia de aceite en el estómago demora la secreción gástrica que debe verterse sobre el siguiente alimento, el cual en condiciones normales sería digerido de inmediato. Esta es una importante verdad fisiológica, cuyo profundo significado ha sido raramente comprendido. La mayor parte de aquellos que escriben sobre combinaciones alimentarias ignoran el efecto deprimente de la grasa sobre la secreción gástrica. La presencia de grasa en el alimento reduce el volumen de secreción gástrica generada por el apetito, disminuye la cantidad de secreción química, aminora la actividad de las glándulas gástricas, reduce la cantidad de pepsina y de ácido clorhídrico en el jugo gástrico y puede debilitar el tono gástrico hasta en un 50%. Este efecto inhibidor puede durar 2 o más horas. Esto significa que se debería evitar tomar grasas en una comida que contiene proteína. En otras palabras, alimentos como la crema, la mantequilla, toda clase de aceites, las salsas que tengan mucha grasa, carnes muy grasosas,
no las debemos de consumir junto con nueces, junto con quesos, junto con huevos y junto con carne, porque se inhibe. Ahorita Jesús, hay una muchos duda. se podrán... Ajá, dime. Ahí en el cuadrito Adelante. en el cuadrito amarillo, dice comidas preparadas o son separadas. Separadas. Ah, Separadas. ok. Aquí está esta palabra mal, ¿eh? Tomar grasas y proteínas en comidas separadas, no preparadas, separadas. Ok, ¿Sí? gracias. Separadas. Nada más. ¿Sí? Qué bueno que hiciste la observación. Entonces, grasas y proteínas en comidas separadas, no preparadas, separadas. Ese fue un error, perdón. Entonces, estábamos diciendo, la crema, la mantequilla, todos los aceites, no las vamos a consumir con nueces, con quesos, con huevos y con carne. Va separado. Debamos a tomar en cuenta que los alimentos que normalmente contienen grasa, como los nueces, quesos o leche, requieren más tiempo para ser digeridos que otros alimentos proteicos que no las contienen. Entonces, nuestra regla es tomar grasas y proteínas en comidas separadas. ¿Sí? En comidas separadas. Ya aquí ustedes se podrán dar cuenta, en el caso de los que son licenciados en nutrición, porque en algunos planes, institutos que se dedican a bajar de peso, ¿verdad? Les dan un licuadito de proteínas con grasas, ¿verdad? Para que no les dé hambre, pues claro, porque están inhibiendo el volumen de secreción gástrica, y entonces pues se les va el apetito, se les va la ansiedad por comer algo, y entonces pues con su puro licuadito se le echan toda la mañana, y ya en la tarde pues vuelven a comer algo. Y este es el motivo de fondo, este es el motivo de fondo, que reduce el volumen de la secreción gástrica, que es lo que va a generar el apetito, ¿verdad? Y además reduce la cantidad de pepsina y de ácido clorhídrico, y esto lo hace hasta en un 50%. Entonces, ¿qué dicen? Se me fue el hambre, ¿verdad? Muy buena bebida, me tomé esa bebida y ni hambre tengo. Sí, pero a nivel químico está sucediendo eso, ¿verdad? Que le estamos inhibiendo el hambre porque se está reduciendo el jugo gástrico por esa combinación. Ahora, si por algún motivo se requiere, bueno, pues digamos que es un tip no muy bueno para poder quitar el hambre, ¿verdad? Consuman una bebida proteica y pónganle alguna grasa, algún aceite, 2-3 cucharaditas y ¡pum! En unos días, pues esa persona ya no va a tener hambre a esa hora. Pero bueno, a nivel de combinación no es lo más correcto. Bien, conviene saber que abundantes vegetales verdes, sobre todo si están crudos, contrarrestan el efecto inhibidor de la grasa. Por lo tanto, si debemos tomar grasas con proteínas, este es un tip, podremos compensar dicho efecto inhibidor sobre nuestra digestión de las proteínas consumiendo mucha verdura en la comida. Entonces, esa es una salvedad, una ayuda. Para contrarrestar el efecto inhibidor de las grasas, debemos tomar verduras crudas, abundantes vegetales verdes, crudos. Entonces, si en la comida va a aparecer, vamos a suponer algo de crema, ¿verdad? Algo de aceite, que estamos combinando junto con huevos, con queso, con nuez o con carne, le agregamos verduras y vegetales verdes. ¿Y eso qué va a hacer? Que va a contrarrestar el efecto inhibidor de la grasa. Y es un buen tip para de vez en cuando, ¿verdad? Para que si algo se le antoja, pues pueda comer de esa manera y le metemos las verduras. Claro que deben ir en proporción.
No se vayan a comer nada más un pedacito de brócoli y lo demás un montón de crema y carne, ¿verdad? Por ejemplo. Pues no, no va por ahí. Ok, ¿alguna pregunta? Miren, aquí está sucediendo lo mismo aquí abajo, combinación de azúcares con proteínas. La parte azul dice, tomar azúcar y sin proteínas en comidas preparadas. En lo que en realidad debe decir, y discúlpenme, ¿va? Porque es un error de captura, es tomar azúcares y proteínas en comidas separadas. Donde dice preparadas son separadas. Tomar azúcar, ¿verdad? Y proteínas en comidas separadas. Separadas. Yo aquí realmente no sé, no me di cuenta en la captura o no sé qué pasó, pero bueno, es separadas, ¿eh? No son preparadas, son separadas. Ok, combinación de azúcares con proteínas. Todos, fíjense bien, todos los azúcares, todos, los industrializados, los jarabes, las dulces de frutas, incluso la miel de abeja, la miel de agave, etcétera, todos tienen un efecto inhibidor sobre la secreción del jugo gástrico y sobre la actividad estomacal. Esto sucede con, esto concuerda con la recomendación que dan las madres a sus hijos, ¿se acuerdan? No tomar dulces antes de la comida, ya que se les va a ir el apetito. ¿Se acuerdan que de niños nos decían eso? No, no comas dulce antes de la comida, se te va el apetito. Claro. El efecto, los azúcares tomados con proteínas impiden la digestión de estas últimas. Los azúcares no sufren digestión alguna en la boca. Mande, ¿me hablas, Isaac? No, ninguna duda. Ok. Fíjense los azúcares, esos van directos. No sufren digestión alguna en boca, ni siquiera en el estómago, sino en el intestino. Por eso cuando alguien que se marea y que eso, oye, pues dale determinada bebida que está llena de azúcares, ¿verdad? Las colas. O dale miel y rápido se recupera. ¿Por qué? Porque se va directo a los azúcares. ¡Fum! Al intestino y del intestino a la sangre. Entonces esos van rápido los azúcares. No hay digestión en boca, en el estómago, sino en intestinos. Si se toman solos, no permanecen mucho tiempo en el estómago y pasan rápidamente al intestino. Asociados con otros alimentos, ya sean proteicos o de tipo almidón, se quedan en el estómago mucho más tiempo, aguardando la digestión de los otros alimentos, de las proteínas. Pero ¿qué creen? Durante esta espera es cuando se produce ¿qué? La fermentación. Pongan en una ollita, en la estufa, azúcar, caliéntenla. ¿Qué va a producir? Fermenta. Pues eso mismo pasa en el estómago, se les fermenta y produce venenos, produce tóxico. Entonces, basada en estas simples reglas, decimos, tomar azúcares y proteínas en comidas separadas. ¿Sí? Separadas. Ok. Aquí sí está bien, tomar almidones y azúcares en comidas separadas. Aquí está bien. Combinación de azúcares con almidones, vamos a hablar de estos. La digestión del almidón empieza normalmente en la boca y continúa, si las condiciones, ya hablamos de eso, ¿verdad? Son las adecuadas, en el estómago durante algún tiempo. Como ya hemos dicho, los azúcares solo se digieren en el intestino delgado. O sea, hay tiempos diferentes, lugares diferentes, enzimas diferentes. Cuando tomamos azúcares solos, pasan rapidísimamente del estómago al intestino. Tomando los alimentos, los azúcares con otros alimentos, entonces ya saben, se quedan en el estómago por algún tiempo hasta que completa la digestión los otros alimentos, en este caso los almidones. Y como los azúcares tienden a fermentar muy rápidamente en las condiciones de calor y humedad que existen en el estómago, ese tipo de espera casi garantiza la fermentación ácida. Qué mal, ¿verdad? Entonces, las jaleas,
mermeladas de fruta, azúcares industriales, blancos o morenos, de caña, la remolacha, los lácticos, la miel de abeja, la melaza, los jarabes, agregados a las tortas, a los panes, a los pasteles, a los cereales, etcétera, producen fermentación. O sea que si ustedes se comen su plátano frito con mermelada o con otra cosa, pues lo único que están haciendo es que va a haber una fermentación, ¿verdad? Que aunque son muy ricos, pero pues se les va a fermentar. Y eso va a producir una fermentación ácida, una mala digestión, y al final son tóxicos, son venenos, que al final van a ser una patología de alguna enfermedad después, ¿verdad? Con el tiempo y con la constancia. La regularidad con que millones de personas toman cereales con azúcar como desayuno y como consecuencia sufren acidez de estómago, eructos, ácidos y otras evidencias de indigestión, sería divertida si no fuera tan trágica. Las frutas dulces son almidones también y producen fermentación. El pan relleno de dátiles, uvas, pasas, higos, tan popular, ¿verdad?, entre los tiendas naturistas de alimentos sanos, entre comillas, pues son abominaciones dietéticas. Muchas personas interesadas en la vida sana creen que si utilizan miel, por ejemplo, en lugar de azúcar, se evita la incomodidad, pero en realidad no es así. La miel también es un azúcar natural. O sea que miel con tortas calientes, jarabes, pasteles calientes, etcétera, producen casi seguro fermentación. Miren, aquí vamos a hacer una acepción. Yo sé que nosotros estamos muy acostumbrados al azúcar de distinta forma, incluso los que somos naturistas, a la miel, ¿sí? Yo en mi cereal les puedo decir que sí les pongo miel, no les voy a mentir, yo siempre trato de así que decir la verdad, ¿sí? Lo hago en cantidad mínima. Ahora, a nivel dietético estricto, perdón, a nivel fisiológico estricto de la combinación, pues sabemos que son tiempos diferentes y que de alguna manera no son adecuados. Pero, si de alguna manera no es frecuente y no es en grandes cantidades, puede llegar a ser tolerable. Pero a nivel fisiológico estricto, que es el conocimiento que lo estamos pasando, ¿verdad?, no debería de ser. Entonces, vamos a tomar eso en cuenta. Aunque sean cereales integrales y miel, de todas maneras, a nivel enzimático, el organismo actúa como debe de actuar, no le interesa, ¿verdad? Él sabe cuándo sí, cuándo no y cuándo la digestión se afecta. Entonces, se ha comprobado que al ingerir azúcar con almidón, se obstaculiza infaliblemente la digestión de este último. Cuando ponemos azúcar en la boca, aquí aparece pues una copiosa saliva, que sin embargo no contiene tialina, pues esta no actúa sobre el azúcar. Si el almidón está envuelto con azúcar, miel, jarabe, jalea, etc., esto impedirá la adaptación de la saliva a la digestión del almidón. Habrá poca o ninguna segregación de tialina y la digestión del almidón no va a tener lugar en la boca, sino lo van a hacer ¿qué? Las enzimas pancreáticas. Le estamos dejando más chamba, ¿verdad? Incluso por eso se dice que alimentos saludables, cuando se consumen con determinadas combinaciones, pueden ser dañinos. Por ejemplo, pan y mantequilla, comidos juntos, no causan trastornos digestivos, pero el hecho de agregar azúcar o mermelada puede ocasionar dificultades, porque el azúcar será tratado primero y la conversión del almidón en azúcar quedará demorada, que es lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Entonces, las mezclas de almidón y azúcar, por lo tanto, provocan fermentaciones con sus secuelas. Entonces vamos a decir como regla, vamos a tomar almidones y azúcares en comidas separadas.
¿Sí? Bien, aquí va. Hasta aquí estamos hablando de una combinación estricta. Yo sé que muchos podrán ahorita pensar, santo Dios, pues ¿cómo voy a comer, verdad? Todo por separado. No, si hay manera, busquen la manera, ¿verdad? Las proteínas con las verduras, los cereales, estos integrales, pues como en el caso del arroz integral, por ejemplo, pues no tiene que tocar el azúcar, ¿verdad? Lo podemos hacer incluso salado y no hay ningún problema, como el caso de también la avena en los licuados, no tiene que tocar el azúcar, etcétera, la avena en polvo, también lo podemos hacer con la quinoa, que también no forzosamente, ¿verdad? Se puede hacer una preparación salada, pero en menor medida hagan estas combinaciones. No quiere decir que jamás las hagan, porque se puede convertir un poco difícil, pero háganlas en menor medida, sobre todo las más drásticas, con las proteínas, que son las más difíciles de digerir, son las que sí vamos a tener más cuidado. Ahora, hay dos frutas que hay que tener cuidado con ellas, son excelentes, muy buenas, excelentes, pero esas siempre van solas. Por eso hasta por ahí dice un dicho, ¿no? O una canción, ¿te vas con melón o con sandía? Es decir, melones y sandías se consumen solos. No se combinan con ninguna fruta, no se combinan con ningún otro alimento. Por sus características, los melones y las sandías van solos. Uno u otro, pero solos. ¿Sí? El melón es un alimento tan saludable y de tan fácil digestión que hasta los estómagos más sensibles pueden digerirlo sin dificultad, pero siempre y cuando sea solo. Siempre cuando hay un problema, cuando comen melón y se ponen mal, es que hubo una combinación con otros alimentos. Es que el melón requiere una escasa digestión y es directo. Al tomarse correctamente, solo va a permanecer en el estómago unos pocos minutos, o sea, es rapidísimo, y luego pasa al intestino. Pero si esto lo ingerimos con alimentos que requieren una larga permanencia en el estómago para la digestión, ya sea salival o gástrica, que ya lo vimos, los melones también quedan detenidos y como consecuencia se descomponen rápidamente, muy rápidamente el melón y la sandía. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué sucede? Se corta y se coloca en lugares calientes. ¿Qué hace? Pues produce gases, molestias al comerlos, con la mayoría de los alimentos. Entonces, de ahí vamos a deducir la regla. Melones y sandías se consumen solos. Esto significa que toda la variedad de melones y sandías deben tomarse solos. Es más, se dice que pueden ser comidas completas. Es decir, agarrarte y cómete todo el melón completo y ya tienes una comida, ¿verdad? O toda una sandía, que es bastante grande, ¿verdad? Si la apetecen, es una comida completa, se dice. Entonces, vamos a tener cuidado de esto. Ahora a ver la leche. Miren, la regla de la naturaleza para todas las especies de mamíferos, que estamos incluidos nosotros, los seres humanos, es que el recién nacido tome solo leche. Nada más. En efecto, en los primeros años de vida, todos los jóvenes mamíferos, ¿verdad?, no toman otro alimento más que la leche. Igual los bebés. Luego, ¿qué hacen? Toman otros alimentos, pero siempre por separado. Y ya más grandecitos, ya se formó bien el estómago, llega el día que se llama que se destetan, tras lo cual nunca vuelven a tomar leche. La leche, alimento del bebé, no es necesaria después del periodo normal de lactancia. Eso, yo sé que hay mucha discusión, pero yo estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Ya no es necesario.
Entonces, ya lo demás es propaganda comercial e industrial. Debido a que las proteínas y a la grasa que contiene la leche se combinan bastante mal con todos los alimentos, solo se combinan bastante bien con frutas ácidas. Cuando la leche llega al estómago, cuajada, coagulándose en forma de grumos, y estos tienden a envolver las partículas de los alimentos, aislándolos así del jugo gástrico y paralizando su digestión, hasta que los grumos de leche sean digeridos. Entonces, la regla con respecto a la leche es: ¿tomas la leche o no tomar en absoluto? Por ejemplo, a los niños se les puede dar algo de fruta media hora antes de la leche. No se debería tomar la leche con fruta, a excepción en el caso que sea ácida. Por ejemplo, los judíos ortodoxos, ellos por regla rehúsan tomar leche con carne, por ejemplo. Entonces, también la combinación con cereales u otro almidón no es aconsejable. Entonces la leche va sola o no tomarla en absoluto. Vamos a hablar de la combinación correcta con alimentos proteicos. Aquí vamos a hablar a donde ya vamos a tratar de que esa sea una combinación lo más correcto. Aunque sabemos que todos los azúcares, ¿verdad? Como los pastelitos que están ahí, híjole, pues al verlos decimos, ¡ay, qué ricos! ¿Eh? Pero créanme que ya haciendo combinaciones correctas, cada vez se antojan menos. Ya nada más es eventualmente. Ya es muy eventual. Ya no se nos hace tanto agua a la boca. Y al que se le está haciendo agua a la boca, pues tape esa foto que está ahí de pasteles para que nos, terminando de esta plática, vámonos a comer pasteles. No importa lo que pase, ¿verdad? Pero bueno, vamos a tratar de hacernos más disciplinados. Ok. Todos los fisiólogos coinciden en la idea de que la composición del jugo digestivo corresponde a las características del alimento, que debe ser digerido y que cada alimento requiere una modificación específica de dicho jugo. También se dice que la ablación, es decir, cuando las operan de las anginas, de las amígdalas, ¿verdad? Que sufren cada año miles de niños a nivel mundial, se debe en gran parte a la constante fermentación originada por una alimentación compuesta generalmente de carne y pan, cereales y azúcar, los pudines, las frutas, los pasteles, ¿verdad? Todo con una mala combinación. Entonces, hasta que los padres no aprendamos a alimentar bien a nuestros hijos, con las limitaciones de las enzimas, y cesen de darle las llamadas comidas equilibradas, ¿verdad? Los hijos van a continuar sufriendo no solo de resfriados, amigdalitis, sino también de gastritis, diarreas, estreñimientos, fiebres y cosas mucho más graves. Entonces desde ahí vamos a educarlos para que su paladar cambie y no tengan problema. Miren, vamos teniendo en cuenta que fisiológicamente el comienzo de la digestión del almidón y de las proteínas tiene lugar en medios opuestos. El almidón requiere un medio alcalino, ya sabemos que las proteínas un ácido. Estos dos tipos de alimentos no deberían ser tomados en la misma comida, que ya lo vimos como si fuera una de las reglas. Entonces, vamos a ver las maneras ideales. La forma ideal de tomar los frutos es hacer una comida exclusivamente con ellas. Los ácidos de las frutas no combinan bien con almidones ni tampoco con las proteínas. Asimismo, sus azúcares no combinan bien con las proteínas ni con los almidones. Entonces, los aceites del aguacate, de la aceituna,
tampoco combinan bien con las proteínas de los alimentos. Entonces, podemos hacerlo como una regla. Comer frutas en una comida constituida exclusivamente por ellas. Entonces voy a comer las frutas que sí combinan, abundantes en una sola comida. Me hace mejor, me nutro más que al combinarlas. Ahora vamos a hablar de una síntesis de todo lo que hemos platicado, que créanme que es la punta del iceberg. Podemos meternos a fondo de las enzimas, hablamos de lo más importante y lo que más comúnmente podemos entender, ¿verdad? De las enzimas de la boca, las enzimas del estómago, los tiempos de los jugos gástricos, cómo se vierten y cuáles son las combinaciones menos adecuadas y cuáles sí son las adecuadas. Ahorita, por lo menos, aquellos que de primera instancia han oído hablar de esto, ya saben lo que es una enzima, ya saben cómo trabaja en la combinación de los alimentos, la reacción química que tiene, ya saben que hay enzimas de la boca, ya saben que tenemos enzimas en el estómago, específicas para la proteína. Entonces, ¿qué son en las que me estoy abocando, verdad? No es que sean las únicas, nos estamos abocando. Entonces, de acuerdo a las enzimas, tanto almidones, proteínas, azúcares y grasas van a responder a la digestión. Entonces, si nosotros les damos los tiempos y las combinaciones adecuadas, vamos a tener un mayor nutriente en la sangre, una mayor cantidad de nutrientes en las células, que es el fin último de la alimentación. Ese es su fin último. Ya lo hemos nosotros desvariado, degenerado, lo que ustedes le quieran llamar, ¿verdad? Ya lo hacemos por sabor en la boca, nada más. Pero nuestro fin último es permanecer con vida, sanos y bien alimentados. Y lo tenemos todo al alcance. Además hay que conocer el genotipo, conocer una combinación correcta y trabajar en ello. Este cuadrito, listado de alimentos, ya es una síntesis que les facilita más el poder hacer la combinación de los mismos. Por un lado dice alimento, por otro dice adecuadas y no adecuadas. Estoy hablando de combinaciones. Entonces, frutos dulces o muy poco ácidos, todos los que estén incluidos ahí, ¿sí? Todos. El mango, el plátano, la manzana, o muy poco ácidos. Puede ser adecuado con leche cuajada. Si es que deciden tomar leche, ya hablamos de la leche también. Y no adecuados con frutas ácidas, con proteínas, con leche, con almidones, cereales, pan. Luego, frutas ácidas, todas las que conocemos, ¿verdad? La guayaba, la naranja, el kiwi, la fresa, el limón, la lima, etcétera, toronja. Si es adecuado con otras frutas ácidas, aceptables con nueces y leche, aceptables. Y no azúcares, toda clase de azúcares, amiláceos, salvo nueces. O sea, amiláceos, almidones. Luego, verdura. Ahí sí, todas las proteínas, prótidos, todas las proteínas. Y los amiláceos, es decir, los almidones. La verdura es la que entra con casi todo, proteínas y almidones, no hay problema. Y malísimo con la leche. Luego, los almidones, amiláceos, van bien con las verduras, grasas y aceites. Estas tres van bien de alguna manera, adecuadas. No adecuadas, todas las proteínas, ácidos, frutas y azúcares. Vamos a tener cuidado con eso. Luego, carne y pescado. Con las verduras ustedes saben que es una maravilla, siempre, no hay problema. Malo pues con leche, con almidón, con azúcares, con otras proteínas, ya hablamos de otro tipo, con frutas, con vegetales, algunos vegetales ácidos,
mantequilla, nata, aceites, tocinos y manteca. Sobre todo los que sean de tipo azucarado, ¿sí? Por ejemplo, carne y pescado no es muy recomendable con la zanahoria. Huevos con verduras, excelente. Y al decir idem, es el listado que está aquí arriba, son los mismos. Queso con verduras, excelente, idem, con todos los de arriba. Luego, listado de alimentos. Leche, mejor tomada sola, aceptable con frutas ácidas. Todos los proteínas, verduras y amiláceos no. Grasas y aceites, todos los amiláceos y las verduras, todos los proteínas. Melones y sandías se toman solos, no adecuados con ningún alimento. Cereales y derivados, es decir, todos los panes y todo lo que salga del cereal, con verduras adecuado, pero no adecuadas con frutas ácidas, con proteínas, azúcares y leche. Leguminosas secas, ¿sí? Habas, guisantes, los chícharos, van muy bien con las verduras. Con el resto de las proteínas no, con azúcares, con leche, con frutas, aceites y grasas no. ¿Sí? Ese sería el cuadro resumen. Hasta aquí terminamos con esta clasificación de alimentos, enzimas y cómo podemos obtener los mejores resultados. Ahora sí, preguntas, dudas, sugerencias. Y disculpen que lo pase tan rápido, como quería regresar al cuadro anterior. Bien. Rosario González nos dice, en estos casos, ¿en dónde se puede consumir las enzimas? A ver, espero interpretar bien la pregunta. En estos casos, ¿pero en qué casos? Mejor le abrimos. ¿A qué se refiere? Sí, mejor, ¿no? Para saber de qué habla. Ok, Rosario, estás al aire. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Rosario, gusto en saludarte. A ver, dime, ¿cuál es la pregunta? Lo que pasa es que, bueno, va un poquito retrasado los comentarios. Sí, lo que pasa que usted comentaba en las situaciones donde se combinan los alimentos, los almidones, con las jaleas, con los azúcares, y entonces yo ponía de referencia, en estos casos es cuando puede consumir las enzimas, para que se haga mejor la digestión. Ah, enzimas sintéticas. Sí, enzimas sintéticas. Ah, ya te entendí. Mira, yo soy de dos ideas. El primero de ellas es, vamos a buscar una combinación correcta natural, ¿verdad? Sí, claro. La segunda, se les puede apoyar, pero yo cuando mando enzimas a cualquier paciente, no es precisamente para que coma desordenado, tómate las enzimas y pues todas más no te vas a inflamar y come así, no. Yo lo hago porque tienen mucha debilidad digestiva. Hay gente que, por ejemplo, las grasas y las carnes, pues no le caen, ¿verdad? Ya traen una debilidad, ya traen una digestión tan débil que no las pueden procesar. Entonces yo lo que hago es que los apoyo con las enzimas. Ahora, también lo he hecho con ese carácter. Hay gente que de repente dice, híjole, es que tuve que ir a una cena, a una comida, y me dio pena decir que no porque tengo una dieta, ¿verdad? Entonces, pues le entré a las grasas, luego vino el pastel, ¿verdad? Cuando apareció la novia y me lo comí. Bueno, pues tómate tus enzimas, ¿verdad? Y vete a comer a donde te invitaron. Y bueno, pues te estamos apoyando para que por lo menos no sientas esa inflamación. Eso puede ser, digamos, que otro criterio. Sí, a eso me refería. Sí, sí puede ser ese criterio, pero ese criterio digamos que es eventual. Aquí el criterio es más bien de apoyo digestivo y de que saquen la mayor parte de nutrientes de lo que estén comiendo. Claro. Sí, y por Bien. otro, bueno,
posterior puse también que usted hablaba que la leche en combinación con un fruto ácido, Sí, este, ácido. Sí. ajá, es adecuado. Digo, entonces, quizá este será el por qué hay personas que no les hace daño el jugo de naranja con la leche. Exactamente, ahí ya estamos hablando de esos casos. Ahora, es adecuado, ¿verdad? Digamos, sí, sí es adecuado. No, no vamos a decir, digamos, es adecuado. Pero yo en lo personal no creo que sea adecuado el que sigan tomando leche los adultos. Claro, Pero en un momento dado, como cuestión química, enzimática en el organismo, digestivo a nivel jugo gástrico, puede ser adecuado. Pero yo en lo personal, todas mis dietas, yo quito la leche de vaca. No los quesos, porque hay quesos que sí, ¿verdad? Pero la leche de vaca yo la elimino de entrada. Yo tengo aproximadamente, ¿qué será? Híjole, pues más de 15 años que no consumo leche de vaca, ¿verdad? Y en sí no me ha dado ningún problema hasta ahorita. sí, ¿Alguna muchas otra gracias. pregunta, Rosario? Maestro, también comentaba de lo de las azúcares, ya sean naturales o procesadas. Exacto. En una dieta, aunque esté indicada, se puede eliminar. A ver, no te entendí bien el Sí, sentido de la pregunta. ¿Se puede eliminar, no sé, si el completo, paciente no, que nunca la tomen o en combinación con alimentos? sí, lo que pasa es que, por ejemplo, un, eh, un pan, por ejemplo, de linaza o de centeno, lo que sea, y que se manda con mantequilla allí o con Ah, correcto, sí, sí, sí. y se le agrega un Miel, poco de miel, ajá, se puede eliminar la miel. sí, claro. Sí, sí, sí. Esto es por sabor. Yo, por ejemplo, muchas veces lo que hago, efectivamente, me tomo un pan integral de linaza, un pan de trigo germinado, un pan de arroz, y nada más le agrego un poco de grasa, ¿verdad? Bueno, de mantequilla allí, y ya no le agrego el azúcar, no es ningún problema, sí, no, no, no es ningún problema, sí, no, no es. ¿Por qué? Porque por otro lado, pues estamos comiendo frutas, ¿verdad? Que también tienen azúcares, Sí, sí, de acuerdo. Muchísimas gracias, maestro, que tengan buen día todos. igualmente, que la pases muy bien, hasta luego. Isaac, ¿hay alguna otra pregunta? Dice María Teresa Ulloa, ¿el queso cottage sí se puede comer con frutas? Mira, el queso, digamos, ¿verdad? Es un derivado de la leche, ¿sí? Y contiene ¿qué? Proteína. Ujú. Al contener proteína, puede ser que no sea lo más adecuado. Yo sé que es una combinación muy común, ¿sí? Que es muy común, pero contiene proteínas. Y al meter las frutas, entonces, probablemente, en este caso, las proteínas tardan más en digerir que las frutas. Entonces las frutas pueden terminar fermentando. Yo aquí te puedo dar el criterio de que si vas a tomar el queso cottage, ¿verdad? Puedas meter frutos dulces o muy pocos ácidos para tomar el criterio que está aquí de leche cuajada, ¿verdad? Que va con frutos dulces o muy pocos ácidos. Entonces, si a ti te gusta mucho esa combinación, pues ponle tu queso cottage, ¿verdad? Que lo vamos a tomar como eso, como si fuera leche cuajada, y mete algo de frutos dulces o muy poco ácidos. Ujú.
y a lo mejor, bueno, pues sería bueno en un momento dado. ¿Alguna otra pregunta? Julio César Garay dice, muchas gracias por esta información tan importante. Y Muchas gracias, Julio. Elsa Margarita dice, un licuado de leche de soya con amaranto, arándanos y avena es buena combinación. Bueno, ok, volvamos a lo que hemos trabajado, ¿no? La soya es un frijol, estamos de acuerdo, ¿sí? Son frijoles, ya le llamamos soya, pero al fin y al cabo es un frijol, es como si fueran los frijoles negros, ¿verdad? Y me voy a ir atrás, vamos a ver las reglas. En el caso de los frijoles, acuérdense que los frijoles tienen dos categorías, entran como proteína, pero también entran como almidón. Entonces, me dijiste soya con carbohidratos, ¿verdad? Porque me estás diciendo que es soya con ¿qué cereal? Bueno, con un cereal. Amaranto, arándanos y avena. Entonces, ok. Avena y amaranto es cereal, ¿verdad? Son carbohidratos. En este caso, si la tomo como proteína, no, porque estoy mezclando proteínas y carbohidratos. Entonces, no es lo más adecuado. Y los arándanos son ácidos. Entonces, aquí la idea es, tómate tu bebida de soya, ¿verdad? Porque es la que más va a tardar en digerirse. Espérate un tiempecito, unos minutos, 20 minutos, algo así, y luego te puedes tomar los cereales. Y pues si quieres sí agrégale ahí los arándanos, pero sí te puedes tomar de esa forma. Eso sería, digamos, que lo más adecuado. Ahora, hay proteínas de más difícil digestión, que son las de animal, y las proteínas vegetales es de más fácil digestión. Entonces, pues va a pasar ya la digestión más rápido. Lo puedes hacer si es tu gusto, pero a nivel digestivo sería mejor separarlo, ¿verdad? Pero de todas maneras, la proteína contenida en el caso de soya, pues es una proteína más suave, se va a digerir un poquito más rápido y van a fermentar menos los almidones, que viene a ser tu avena y tu amaranto, que ya habíamos dicho que esos almidones, ¿verdad? Ellos tienen su digestión de una manera diferenciada. Las proteínas es otra la enzima. Pero en este caso, al que ser más suave, pues digamos que no te voy a decir que es lo adecuado, pero pues es soportable. Pero si tú lo puedes hacer por separado, sería mucho mejor. Que te hagas tu cereal en agua y que la proteína de la soya la tomes en otro momento. Eso puede ser algo indicado. Ok, ¿alguna otra pregunta? Veamos. No hay preguntas. No, Jesús, pues no hay otra. Ok, bueno, miren, toda esta información, revísenla, chequenla, tomen su criterio, empiecen a hacer sus planes alimenticios, no sean muy estrictos, lo vuelvo a mencionar, ¿verdad? Porque tampoco podemos ser muy cuadrados. Tomen lo más importante en lo que son las reglas de combinación de alimentos y en función de eso podemos platicar. E incluso podríamos después hablar de algunos menús, ¿verdad? Menús modelos en base a la combinación de alimentos. No del genotipo ahorita, es de combinación de alimentos. Y de ahí lo podemos desprender a lo que es el genotipo, ¿verdad? Podemos hablar de menús completos, de una sola comida y que tengan idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Pero ustedes hagan su intento, empiezan a trabajar, ya tienen aquí las bases. Chequen las reglas, sobre todo enzimáticas, esas son las que más le van a dar el camino a seguir sobre la combinación. Y en función de eso, trabajen mucho. Es decir, bueno, a ver, ¿cómo hago con las grasas, las proteínas? ¿Cómo hago con los genes? ¿Cómo hago con esto? ¿El paciente cómo responde? Ustedes tienen la base, el conocimiento, y háganlo práctico para que se pueda traducir en una forma sencilla, en una forma no digamos,
de choque con el paciente. No podemos llegar y decir, mira, de acuerdo a tu genotipo son estos, de acuerdo a la combinación es esto, y si no haces eso, pues no vas a servir o no va a funcionar. No, simplemente de una manera amable, ¿verdad? Con el conocimiento que se tenga, se le pone de la manera más fácil para que él lo pueda hacer y pueda tener los resultados correctos. Este conocimiento que nosotros estamos transmitiendo es para que ustedes tengan la base y que lo puedan interpretar de acuerdo a su entorno, a su país, a sus alimentos, a sus gustos. En función de eso van a tener el éxito. Siempre está en función de eso. Ahora, yo siempre ando con la regla, o aplicando la regla 80-20 de Pareto, ¿verdad? 80% genotipo, 80% también buenas combinaciones. Nunca lo podemos ser extremista al 100%. Porque si no, pues en ese momento los pacientes truenan, nosotros mismos no nos sentimos pues satisfechos con los resultados que vamos teniendo. Entonces con 80-20, miren, con que el 80% esté bien, ya el otro 20% el organismo que ha aguantado hasta un 40-60, ¿verdad? Pues en 80-20, no hombre, brinca de gusto. Ahora, si está muy comprometido, muy enfermo el paciente, ¿verdad? En las últimas, bueno, pues ahí sí hay que ser un poquito más, 90-10, ¿verdad? Pero siempre dejarle un 10 para que se sienta libre, para un gustito, etcétera, ¿no? Nunca poner una camisa de fuerza. Los ácidos no demoran la digestión de las nueces o del queso, ya que estos contienen grasa en cantidad suficiente como para detener la secreción gástrica por un tiempo más largo del efecto de los ácidos. Bien. ¿Alguna pregunta o observación? Porque vamos a seguir la combinación de grasas con proteínas. Nos comenta Marisela, el vinagre también se considera ácido porque comúnmente se le agrega a ensaladas. Sí, también. Sí, también el vinagre. El vinagre también que se le pone a las ensaladas se considera ácido. De hecho, pues prueben tantito vinagre y se van a dar cuenta, ¿verdad? El sabor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, nada más. Bien. En el anterior bloque, donde parece que una persona de Uruguay estaba diciendo que, por lo que dice, pensamos que es nutrióloga, licenciada en nutrición. Estoy pues felicitando a esta persona, qué bueno que al ser licenciada en nutrición se dio oportunidad de conocer un poco más alternativas, ¿verdad? Que a lo mejor están fuera de la formación, pero que ayudan a complementar la formación en una forma integral y sobre todo saludable. Qué bueno, yo los felicito. Que sean cada vez más casos para que esto vaya a mejorar, ¿no? Ok, ahora, ya se darán cuenta ahorita que bueno, ¿se acuerdan cuando empezamos el seminario del genotipo que alguna vez les dije, yo no sé por qué esto le llaman dieta, ¿verdad? Porque en realidad pues no era de nada más dime qué alimentos sí, qué alimentos no, vete a tu casa y ahí nos vemos. No. Hasta las dietas del grupo sanguíneo se manejaba así. Claro, estamos hablando ya de 15 años, 16 años, Pues simplemente uno agarraba su listado, a ver, soy del grupo O, soy del grupo A, soy del grupo AB, soy del grupo B, y pues estos son los buenos, estos son los malos, en pocas palabras, y ya. Y ya era aparentemente simple, ¿no? Ahora no. Ahora, como se dan cuenta, es para poder hacer un buen plan de alimentación, es un estudio completo de los genes, un estudio completo de las características de la persona, y aún vamos más, ¿verdad? A hablar un poco ya de las enzimas, de las cuestiones químicas, y en función de eso, bueno, pues se arma el plan. Por eso, todo digamos que seminario del genotipo, que ya abarca hasta sustancias sintéticas, que son los nutrientes, y que ahorita estamos hablando de combinaciones, ha ido ampliándose, y cada vez, pues obviamente se va a ampliar más, porque pues, ustedes sabemos que con los genes podemos modificar cualquier parte de función del organismo, hasta reestructurar.
Entonces, por el grado de complejidad que tiene, pues nosotros necesitamos estudiarlos lo más a fondo posible, de acuerdo a nuestras capacidades, e irlos interpretando en forma práctica. Quiero hacer este paréntesis, porque parecería que decir, bueno, pues es que nunca voy a acabar, ¿verdad? Los genes sale y sale, y ahora son las enzimas, y ahora sigue, ¿qué más sigue? Bueno, pues sigue más lo que ustedes quieran, ¿verdad? Lo que ustedes entren. De hecho, nosotros tendríamos que formar una forma integral, completa, desde lo emocional, no sé, desde cosas hasta que no se ven, hasta los átomos que tenemos en cada célula. Pero lo que yo siempre he dicho, podemos tener mucha información, mucha formación, pero siempre aplíquenla práctica, muy práctica, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de la combinación de grasas con proteínas. Se ha demostrado que la grasa ejerce una marcada influencia inhibidora sobre la secreción del jugo gástrico. La presencia de aceite en el estómago demora la secreción gástrica que debe verterse sobre el siguiente alimento, el cual en condiciones normales sería digerido de inmediato. Esta es una importante verdad fisiológica, cuyo profundo significado ha sido raramente comprendido. La mayor parte de aquellos que escriben sobre combinaciones alimentarias ignoran el efecto deprimente de la grasa sobre la secreción gástrica. La presencia de grasa en el alimento reduce el volumen de secreción gástrica generada por el apetito, disminuye la cantidad de secreción química, aminora la actividad de las glándulas gástricas, reduce la cantidad de pepsina y de ácido clorhídrico en el jugo gástrico y puede debilitar el tono gástrico hasta en un 50%. Este efecto inhibidor puede durar 2 o más horas. Esto significa que se debería evitar tomar grasas en una comida que contiene proteína. En otras palabras, alimentos como la crema, la mantequilla, toda clase de aceites, las salsas que tengan mucha grasa, carnes muy grasosas, no las debemos de consumir junto con nueces, junto con quesos, junto con huevos y junto con carne, porque se inhibe. Ahorita Jesús, hay una muchos duda. se podrán... Ajá, dime. Ahí en el cuadrito de... Adelante. En el cuadrito... Limón y sin sal. Lo que le hago es una cucharadita de aceite de oliva. Así lo mando. Y más que suficiente. Obviamente que la gente que come así, pues a las 2 semanas me dice, y traigo una digestión perfecta. Claro. Y me siento con energía. Claro. No producimos tóxico, fermentaciones, no hay venenos. Estamos alimentando correctamente a las células, porque todo lo que estamos comiendo está llegándole la glucosa a las células para que se alimenten. Y las que están deterioradas pues empiezan a tener un proyecto, ¿verdad?, de sanación, porque está llegando los nutrientes completamente y no estamos comprometiendo ni la digestión ni el sistema inmune. Porque al final el sistema inmune va a tener que sacar todos esos tóxicos, ¿verdad?, tratarlos de alguna manera para sacarlos del organismo. Bien, vamos a hacer algunas acepciones. Aunque tomar nueces o queso, fíjense, con frutas ácidas, no es una combinación ideal, podemos hacer una excepción a la regla anterior, en el caso de estos dos alimentos, nueces o queso con frutas ácidas. Tanto las nueces como el queso contienen considerable cantidad de aceite y de grasa, o de crema, y por ello son casi las únicas excepciones a la regla de que cuando ácidos y proteínas se consumen juntos, producen sustancias putrefactas. Entonces, esta es una excepción de la regla, que lo deben de tomar en cuenta cuando hagan sus planes de alimentación. Porque pues esto va a ayudar, ¿verdad?, que dentro del plan sea un poco más amplia esta combinación. Estos alimentos no se descomponen tan rápidamente como otros de tipo proteico.
cuando no son digeridos de inmediato. Además,